¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de entender mejor qué sucede, cómo nos afecta y la trascendencia que puede tener. Y para eso tratamos de hacer acopio de información consolidada para que nuestro análisis tenga un grado mayor de certeza. Hay cosas que están a la vista de todo mundo, pero que no son del todo claras para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Pues porque a veces no tienen más significado que la simple designación de una persona, pero muchas veces detrás de la designación de una persona puede haber un hecho que se consolida y que puede ser importante y trascendente. Poco a poco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha ido fortaleciendo el equipo con el que está enfrentando, por una vertiente, a la delincuencia organizada vinculada a los cárteles del narcotráfico, pero por otra vía, ha ido ampliando los espacios que le permitirán investigar actos de corrupción, de complicidades con el crimen organizado, de malversación de fondos públicos y de uso de recursos de procedencia ilícita, tanto en la política como en las actividades privadas. Y hay hechos que de repente muestran que la posición de García Harfuch se ha consolidado de tal manera que difícilmente podría haber un secretario en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo que tenga más poder que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y el poder en el sentido de que tiene a su alcance todas las herramientas y la capacidad para ir tan lejos como la presidenta lo decida y lo ordene en el combate a la corrupción. En el espacio reservado a la seguridad pública y al combate a la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositó toda su confianza y sus facultades en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter de secretario técnico del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Para consolidar su poder, a García Harfuch solo le faltaba tener el control de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que permite investigar y combatir los delitos financieros, algo en lo que suelen involucrarse por igual delincuentes de los cárteles del narcotráfico, pero igual políticos y empresarios, porque nadie se puede sustraer de la tentación de elucubrar que en esas amplísimas mafias de guachicoleros que trafican con millones de litros de gasolina o de petróleo, nadie puede sustraerse de la tentación de pensar que es imposible que detrás de esas mafias no estén algunos políticos o algunos funcionarios de algunas dependencias de gobierno que facilitan que ese tráfico ilegal se consume. Y el pasado lunes 4 de agosto del 2025, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía investigador, de la más absoluta confianza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Reyes Colmenares, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director general en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, justamente en el periodo en que era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la actual presidenta de México. Es decir, de alguna forma u otra, ella tiene referencias de este sujeto, Reyes Colmenares, y decidió ponerlo en una posición verdaderamente clave para los propósitos de la estrategia de seguridad que el gobierno federal está llevando a cabo. Hay muchas cosas que un segmento importante de la sociedad esperaría que la presidenta llevara a cabo, sobre todo en lo que se refiere al combate a la corrupción, en el que indudablemente deben estar involucrados algunos políticos incrustados en el gobierno o en Morena que solapan que se cometan acciones ilícitas. Y la herramienta que tiene la presidenta es este andamiaje jurídico que ha creado en torno a las facultades ampliadas del secretario de Seguridad, que seguramente en este momento ya es el hombre de mayor confianza en el gabinete.
No habría que perder de vista que el secretario de Seguridad tiene a su disposición nuevas herramientas y facultades que le confiere la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025, para darle consistencia y basamento jurídico a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que forma parte del programa de gobierno del 2024 al 2030. Orientada esta estrategia a atender de manera estructural los fenómenos delictivos y de violencia, mediante una perspectiva integral centrada en los derechos humanos, la legalidad, la coordinación institucional y la eficacia operativa. El Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, que depende de García Harfuch, tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos para la prevención y combate del delito. ¿Qué organismos integran el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública? Bueno, el dato lo vemos en la diapositiva número 7. El artículo 6 de la nueva ley, la ley del Sistema Nacional de Investigación, el artículo 6 de esta nueva ley establece que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública está conformado por los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad, que toma decisiones y ejecuta estrategias, es decir, el órgano superior, el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, que coordina el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad. Y también participa el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que gestiona y opera. Es decir, este Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad está totalmente en manos de Omar García. ¿Cuál es el objetivo clave del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad? No es solamente la persecución de los cárteles, no es solamente la fiscalización del lavado de dinero. De acuerdo con lo que vemos en la diapositiva número 8, este Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia investigará las estructuras financieras de la delincuencia organizada, fortalecerá la capacidad de análisis de inteligencia financiera, identificando patrones de movimientos inusuales de dinero, el uso de empresas fachada y la vinculación de activos a actividades criminales. Estará en permanente colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República y las instituciones bancarias. El objetivo será congelar y asegurar activos ilegales, afectando la capacidad de las organizaciones criminales para financiar sus operaciones, adquirir armamento, corromper autoridades y expandir su influencia, cortando así de esta manera su principal fuente de poder y subsistencia. Y la primera condición para trabajar en este sentido es que la persona que esté en la Unidad de Inteligencia Financiera tenga el olfato policíaco, la determinación, el conocimiento de cómo se mueven las organizaciones criminales, para que con todas las herramientas que tiene esta unidad, que depende de la Secretaría de Hacienda, se pueda llegar más rápido a los objetivos criminales. Es importante considerar que de García Harfuch depende la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que coordina la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal, en colaboración con el Ministerio Público y otros entes nacionales e internacionales. Aquí, cuando hablamos del Ministerio Público y hablamos de la Fiscalía General de la República, no se extrañe usted que esa sea la última pieza que vaya a mover la presidenta para tener en la Fiscalía General de la República a alguien que sea eficiente y confiable. En materia de seguridad pública, México pasa por una situación de carácter complejo y multifactorial, donde operan grupos delictivos con alta capacidad de fuego,
alta capacidad de organización y presencia territorial, que actúan no solo mediante la violencia armada, sino también a través del control social, la corrupción institucional y la infiltración económica. Quienes vivimos en las grandes zonas metropolitanas del país, de repente nos sorprendemos y preguntamos, ¿de dónde surge tanta inversión inmobiliaria para construir edificios y edificios y edificios que pasa el tiempo y nadie los habita? Esa es una buena pregunta que en algún momento la unidad de inteligencia financiera probablemente vaya a responder. Por otra parte, el artículo 7 de la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad define que el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública es la instancia superior interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada en materia de inteligencia para la seguridad pública, encargada de la dirección, el mando único y la toma de decisiones para el funcionamiento del sistema nacional y la consecución de sus fines. Y vemos en la diapositiva 11 quiénes integran el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Esta se supone que en la materia es la máxima instancia. Ponga usted atención en los detalles para que se dé usted cuenta en quién delega la presidenta las facultades para manejar este Consejo Nacional de Inteligencia. Dice el punto número 1, estará integrado por la titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo presidirá. El hecho de que lo presida la presidenta nos da una idea de la dimensión e importancia que se le atribuye a este Consejo Nacional. Bueno, punto 2. Estará en este consejo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y la persona responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Seguramente usted, cuando escuche información referida a la incidencia delictiva en la República y a las estadísticas con respecto al crimen, sabe que son estadísticas que cuida, preserva y elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación. Pero en el punto 3 dice la nueva disposición legal que formará parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en este caso Omar García Harfuch, quien será el secretario ejecutivo de este Consejo Nacional y suplirá en sus ausencias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí hay una pregunta que es obligada. ¿Por qué si la secretaria de Gobernación está en el Consejo, en este Consejo Nacional de Inteligencia, por qué en la ausencia de la presidenta la tiene que suplir el secretario de Seguridad y no la secretaria de Gobernación? Esto significa que la presidenta está delegando en Omar García una facultad muy importante. Como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también participará en este Consejo Nacional el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Y quiénes más integran este Consejo Nacional de Inteligencia y Seguridad? Bueno, lo vemos en la diapositiva siguiente. También estarán entre los integrantes de este Consejo Nacional de Inteligencia y Seguridad los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional. En las filas del Consejo Nacional de Inteligencia y Seguridad habrá otras instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que pertenece la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Fiscalía General de la República, que urge que se renueve. No hay que perder de vista que el martes 31 de diciembre, fíjese usted, los detalles son muy importantes. ¿Por qué? Porque desde el año pasado la presidenta ha enviado reformas a la Constitución o reformas a las leyes secundarias con un solo propósito: fortalecer la coordinación que ha delegado en el secretario de Seguridad. Allí están las leyes. Mire, yo no había visto en mucho tiempo que una presidenta
delegara en un secretario de seguridad facultades que incluso están por encima de las facultades de decisión del secretario de la Defensa o del secretario de la Marina, e incluso por encima de las decisiones del secretario de Gobernación. No hay que perder de vista, por lo tanto, que el martes 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave. Estamos hablando, escuche usted, de diciembre del 2024. Esta reforma, incluida en el 13º párrafo del artículo 21 constitucional, es el preámbulo, el anuncio de la elaboración de la iniciativa que dio origen a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Es decir, desde diciembre del año pasado, la presidenta tenía muy claro hacia dónde iba. ¿Por qué? ¿Qué dice esta reforma al artículo 21 constitucional? Dice que la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos, y auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de sus funciones en materia de seguridad nacional. Es decir, el secretario de Seguridad es exclusivamente el principal asesor que auxilia a la presidenta de la República en la definición de programas, estrategias, políticas, acciones en materia de seguridad pública. Agrega la reforma constitucional al artículo 21, le corresponderá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar las acciones de colaboración de los 3 órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o recaben, podrán solicitar la información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Y, sin hacer mucho ruido, mediante un decreto que no tuvo que pasar por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el lunes 26 de mayo del 2025 un mandato mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un solo propósito: fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate a la corrupción, al uso de dinero de procedencia ilícita y al lavado de dinero. Es decir, la presidenta ha ido dando pasos hacia la integración de un sistema de inteligencia y de investigación con el propósito de ir más a fondo en el combate sobre todo a las bandas, y pegarles en algo que sí les afecta y les duele mucho: los recursos financieros con los cuales pueden financiar su violencia, con los que compran armas, con los que sobornan a funcionarios, con los que contratan a mercenarios, con los que reclutan gente. En el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum Pardo, se fortaleció la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera con la creación de una Dirección General especializada en organizaciones delictivas, de la cual dependen 2 nuevas coordinaciones operativas que se especializan en investigar organizaciones delictivas. Esta nueva dirección tiene entre sus prioridades la coordinación con autoridades extranjeras para el combate al manejo de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Lo que quiero decirle a usted con esto es que el proceso que desemboca en el cambio de titular en la Unidad de Inteligencia Financiera fue un proceso que se venía prefigurando desde diciembre del año pasado. Sí es verdad que Pablo Gómez no tiene un perfil policíaco o de investigador policíaco, pero también es cierto que por su perfil político es la persona más adecuada para coordinar los trabajos para la propuesta de la reforma en materia política y electoral, y que la llegada de un
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con visión y de investigación policíaca, puede fortalecer el trabajo de esta unidad de la Secretaría de Hacienda. Vemos en la diapositiva 17 las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son, entre otras? Bueno, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene, entre otras, la atribución de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, ante las autoridades investigadoras administrativas competentes, las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de terrorismo y su financiamiento, o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas conductas previstas en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para lo cual se allegará de los elementos probatorios del caso. Fíjese usted, cuando escuchamos operaciones con recursos de procedencia ilícita, pensamos de inmediato en los recursos que puedan provenir del narcotráfico, pero acuérdese usted también que hay bandas muy articuladas y poderosas que trafican con hidrocarburos. Entonces, también la investigación a fondo de quiénes lavan los recursos de las bandas de hidrocarburos, del huachicol famoso, también eso es importante, porque no sabemos si ese dinero está llegando a las manos de algunos políticos o está llegando incluso de manera directa a algunas campañas políticas o a la promoción de algunos políticos que de repente se volvieron muy visibles. Por lo tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera debe coadyuvar con las autoridades competentes en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los procesos penales relativos a las conductas denunciadas. Debe coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas hasta la emisión de la resolución que no admita medio de defensa alguno y atender los requerimientos y soluciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales, incluyendo el Ministerio Público de la Federación, siempre que no corresponda a otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda. ¿Se da usted cuenta que esta descripción de algunas de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera están más acordes con el perfil de un investigador policíaco que de un político experimentado como Pablo Gómez? Por lo menos en la estrategia de seguridad y de combate a la corrupción pareciera que este perfil está más adecuado a esas obligaciones y atribuciones que tiene la unidad. Y por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene autoridad para requerir información al Banco de México, a las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensación o transferencia de información de medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y a las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, propaganda de acceso al efectivo, de servicios de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines. O sea, lo que está tratando el gobierno federal es tapar todos los caminos posibles para atrapar a aquellos que utilizan las instituciones financieras y la complicidad. Recuérdelo usted, la complicidad de algunos malos servidores públicos o corruptos servidores públicos para mover dinero ilegítimo o para lavar dinero producto de acciones ilícitas. Bueno, las funciones de la Dirección General especializada en organizaciones delictivas de la Unidad de Inteligencia Financiera
hay una nueva Dirección General especializada en organizaciones delictivas. ¿Qué es lo que tendrá que hacer y pretende hacer esta nueva dirección? De acuerdo con lo que establece la ley reglamentaria de la Secretaría de Hacienda, la nueva Dirección General especializada en organizaciones delictivas de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una función muy importante. Y escuche usted qué es lo que puede hacer. Debe operar como enlace con autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional. Cuando leemos con detalle estos cambios que se hicieron en la ley orgánica de la Secretaría de Hacienda, usted sabe que hay las reformas a la Constitución. Después de las reformas a la Constitución, el siguiente paso son las leyes generales, las reformas a las leyes generales, para las cuales solamente se requiere mayoría simple. Pero cuando se trata de modificar algún reglamento o alguna ley orgánica, en esos casos, como es un asunto de carácter administrativo, esas decisiones las puede tomar sin mayores trámites la Presidencia de la República, como lo que hizo en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando modifica el reglamento de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque lo puede hacer, porque era importante para sus propósitos hacerlo, y como usted puede ver, y esto es lo más interesante, que desde que tomó posesión de su cargo, la presidenta ha ido acomodando pieza tras pieza con el propósito de crear un sistema de investigación e inteligencia para ir a fondo en el combate a la delincuencia organizada, que puede estar fuera o dentro de las mismas instituciones de gobierno. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. O sea, venimos de un régimen de décadas de corrupción. Por supuesto que hay que extirpar la corrupción, pero no va a ser una tarea sencilla, porque igual como llega el cambio, también llegaron los arribistas al gobierno de la Cuarta Transformación, y allí están enquistados en algunos puntos oscuros del gobierno, tratando de lucrar con las instituciones públicas. Entonces, pocas veces había visto yo en otros gobiernos que una administración articulara con tanta claridad todo un largo proceso para fortalecer una estructura jurídica y operativa para combatir a la delincuencia, como lo está haciendo en este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por su gentil atención. Por aquí nos vemos el lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.